la predicación de esta mañana lleva mucho el sentido de entender acerca del pecado. Pero mire, antes de seguir entrando a la predicación, quiero que usted mire esta enseñanza esta mañana de la siguiente manera. A veces a usted como hijo o usted como padre llama al hijo o le llamaron como hijo y lo sentaron y le empezaron a exponer asuntos. Voy a poner un ejemplo. Hay momentos en la vida que uno tiene que llegar el momento en que uno tiene que sentar al hijo, hablando de un varón, y hablarle, ejemplo, asuntos de la sexualidad. Y lo tengo que sentar y le tengo que enseñar. Y mientras yo hablo con él, para él tal vez es algo retador, algo que a veces mientras uno le habla a los hijos, pareciera que mi padre me está espantando con todo lo que me está diciendo. Ejemplo, si yo le digo al hijo, tienes que cuidarte y tienes que conducirte bien. Mira que si tú cometes un error, puedes embarazar a una mujer. Cuando yo le digo eso, que dice, espérate papá. ¿Sí me explico? Pero lo tengo que hablar con él, ¿cierto o no? ¿Quién se lo va a decir a mi hijo? ¿Los amigos? ¿La calle? Te lo tengo que decir yo. Esta enseñanza, quiero que usted la vea como Dios hablando a su corazón, hablándole acerca del pecado. ¿Quién le va a hablar acerca del pecado? El Padre. Entonces, bajo esa visión, bajo ese entendimiento, quiero que usted y yo recibamos la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar. Padre, yo te pido tu gracia, tu sabiduría para exponer la palabra esta mañana. Cada uno de nosotros recibamos de ti lo que tú tienes para nosotros y nos edifique. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Mire, el tema lleva por nombre conscientes del pecado. Ese es el tema de hoy, conscientes del pecado. Y quiero que vaya a su Biblia, primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Si usted toma apunte, esté muy listo porque va a haber varias citas que no voy a leer, pero que en algún momento estarán poniendo aquí para que usted tome notas y usted sepa la referencia de lo que en algún momento yo estaré hablando. Primera de Juan 3:4 dice, un pequeño versículo pero con una gran profundidad, y dice, y todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Para entender la santidad de Dios, la santidad que Dios pide que usted y yo vivamos, tenemos indudablemente que examinar y profundizar en el tema tan delicado, pero también tan vasto que es el pecado. Si usted no entiende, si no entendemos lo que es el pecado y cómo lo ve Dios y qué es, usted y yo no vamos a obedecer al Padre. Usted necesita saber eso. El no tener una claridad del pecado correctamente como habla la Escritura, eso me lleva a mí a vivir una manera ligera y una manera equivocada en relación con Dios. Si un hijo, ejemplo, no sabe que al papá no le gusta que mientan, si el papá pasa por alto las mentiras o el hijo no sabe que el padre quiere que mientan, ¿qué va a hacer el hijo? Va a mentir. Y aunque tenga tal vez idea de que al padre no le gustan, él no va a saber lo riguroso y lo importante que es la mentira para el padre hasta que el padre tal vez lo siente y tenga una corrección a causa de mentir. Dios lo que
es que usted sepa con claridad qué implica el pecado y usted se guarde en entender y vivir conforme a Él nos pide. El no entender el pecado nos conlleva a no respetar y a honrar a Dios en nuestra manera de vivir. Tu manera de vivir es resultado de cómo tú miras el pecado en relación con Dios. Es una realidad. Y lo primero que tenemos que entender entonces, vamos a entender qué es pecado. ¿Cómo podemos definir el pecado en un lenguaje común? Es hacer, es decir, es pensar o aún imaginar cualquier cosa que no se conforme perfectamente a la mente y al corazón de Dios. Todo lo que se diga, se piense o se imagine y que no esté conforme al corazón de Dios, eso es pecado. Mire, la Escritura dice que si sabiendo hacer lo bueno y no lo haces, te cuenta como pecado. Jesús dijo, si tú miras a una mujer y la deseas, dice, ya pecaste con ella en su corazón. ¿Imaginaste? Equivocadamente, es pecado. ¿Sabes hacer algo y no lo haces? Es pecado. Ahora usted pudiera decir, ay pastor, es que usted está entrando acá en lo bien rígido y pues, ¿cómo se va a poder uno? A Jesús le dijeron, oh no, es que eso, pues, ¿quién lo va a lograr? Cuando Jesús dijo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Y dijeron, oh, cosa difícil es eso, ¿quién lo va a hacer? Bien, veamos qué es lo que implica el pecado. Pero Dios no es solamente un capataz. Dios ha provisto los medios para que usted y yo podamos tener vida de Dios y una vida santa y limpia, trabajándola. El punto ahorita es entender qué es el pecado y lo riguroso que habla la palabra, y que no podemos diluir lo que la Escritura enseña. La más leve desviación en tu interior o tu exterior, es decir, en tu forma de vivir, conforme al carácter de Dios, eso la Escritura lo describe como pecado y nos hace culpables inmediatamente delante de Dios. Ahora usted dirá, pastor, entonces todos los días vivo en pecado. La Escritura habla de que usted y yo tenemos que ir a una perfección, esforzarnos cada día, pero hay algo que Jesús hizo por nosotros y usted no lo debe de olvidar. Cuando alguien acepta a Jesús en su corazón, dice la Escritura que esa vida es limpiada por la sangre de Jesús. Esa vida es santificada. Ahora, los que están estudiando los miércoles, el miércoles vimos que ser santo no es ser perfecto. Santo es ser tomado por Dios y ser apartado para un propósito. La Escritura dice que fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. En ese momento usted fue apartado. Pero usted, cuando recibió a Jesús en su corazón, o si usted lo va a recibir, usted no va a cambiar todo lo que usted es, porque usted y yo tenemos hábitos pecaminosos. Esos son los que hay que trabajar día con día en una perfección, como dice la Escritura. ¿Hasta qué? Hasta que Él nos llame a su presencia.
Pero tienes que entender que en ese proceso la vida tuya y la mía está inclinado a lo incorrecto. Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender para trabajar. Pero antes tenemos que comprender el peso de esto. Mire, Levítico 4 y 5 habla la escritura y usa mucho esta frase: el que pecare por yerro. ¿Qué es eso, pastor? Yerro significa cometer una falta o un delito por ignorancia, por descuido o desconocimiento. ¿Sí me explico? Muchas veces yo no sabía. La escritura en Levítico 4 y 5 dice: aún el que pecare por yerro, por ignorancia, por desconocimiento, la escritura lo marca y dice: hay una consecuencia. Mire, Dios nos hizo a todos, nos hizo con una conciencia. Y a veces al hijo no le tengo que decir todas las cosas, pero el hijo, su propia conciencia le recrimina y dice: esto no está bien. ¿Cierto o no? ¿Qué es eso? Hay una conciencia. Entonces, cuando la escritura dice: el que pecare por yerro, Dios sabe que tiene una conciencia, pero todavía dice Dios en su misericordia: démosle el beneficio de la duda y asumamos que lo hizo por desconocimiento. Pero hay una consecuencia. Hay consecuencia. Así es que usted y yo tenemos que entender que el pecado para Dios es sumamente importante. Y usted y yo tenemos que darle el peso de lo que implica ese pecado. Mire, solamente medite un momento y diga: a ver, yo me levanto un día por la mañana, ¿qué hago? Lo primero que hago, tal vez salgo a la calle en mi auto, ya se me atravesó alguien, y con el pensamiento, a lo mejor en mi molestia, ya le dije, no palabras antisonantes, pero sí le dije: tarugo, idiota. Puedo levantarme y si voy en el transporte y veo a una mujer, ¿qué haces? Y usted dirá: pastor, entonces ni salgo de mi casa. Jesús dijo: Padre, no los quites del mundo, apártalos. Nuevamente, apártalos. Usted y yo tenemos que estar trabajando esas áreas, pero tenemos que estar conscientes de que todo eso, la escritura dice que es pecado. Cuando eso para usted pasa como cualquier cosa del día, entonces usted nunca va a trabajar en su corazón para agradar cada día más a Dios. Usted tiene que entrar en esa profundidad de cada detalle que usted y yo vivimos. Se levanta y avienta la primera mentira por la mañana a su esposa, a sus hijos, los hijos a los padres, como sea, la primera mentira. Ay, pastor, es una mentira piadosa, es una mentira chiquita, es una mentira para que esto no haya un problema en la casa. Todo lo que va en contra se dice, se piensa o se imagina es infracción de la ley. Es infracción al corazón de Dios y eso es pecado. Usted tiene que entender esto. Ahora, el origen y la raíz del pecado. Usted haya leído o no mucho la escritura, usted sabe, porque todos lo sabemos. Adán y Eva pecaron.
Y la Escritura enseña que a través de ellos hay una raíz heredada de un corazón y una naturaleza corrompida. Es decir, cada uno de nosotros en el corazón hay una corrupción de inclinarse a lo malo. Romanos 5:12 dice: por un hombre entró el pecado al mundo. Juan 3:6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Romanos 8:7: la mente carnal es enemistad contra Dios. La mente carnal. Marcos 7:21 dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los homicidios y muchas cosas más. Cuando nace un bebé, lo vemos, cuando nacen nuestros hijos, y los vemos con el mayor amor que usted pueda tener en su corazón. Pero quiero decirle que ese pequeño, esa pequeña, hay algo en su interior que ha heredado, y es la inclinación a lo malo. Y todos y cada uno de nosotros tenemos esa parte. Empieza a crecer el hijo, el bebé, y prontamente usted detectará a veces que hay enojo, que hay necedad, que hay ciertas cosas. Es resultado de esa naturaleza corrompida, esa naturaleza pecaminosa que tenemos todos. La Escritura dice que el corazón del hombre está inclinado al mal. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó a su imagen y semejanza. Pastor, pero entonces, ¿qué necesito yo? Porque si usted ha leído Romanos capítulo 7, último versículo, usted tal vez diga: pastor, entonces yo diré como el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me salvará de este cuerpo pecaminoso y corrupto? Efectivamente, ¿quién te salvará? Ahí la gran importancia del sacrificio de Jesús en la cruz, y la gran importancia de que cada persona con conocimiento y conciencia pueda abrir su corazón y aceptar a Jesús como su Salvador. Porque entonces en la salvación de Jesús hay algo que sucede. Jesús dijo: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Tiene que haber una regeneración en el corazón del hombre. ¿Para qué? Para que él pueda volver a entrar a una comunión con Dios. La sangre de Jesús te limpia de todo pecado. La sangre de Jesús te hace una nueva criatura. Lo dice Juan capítulo 3 cuando habla con Nicodemo. Ahí lo dice. Tienes que nacer de nuevo. Y el nacer de nuevo es que Dios busca llevar al hombre corrompido, corrupto, al estado original que Dios creó. Dios creó a Adán y Eva perfectos. Ellos se corrompieron por el pecado. Y mientras el hombre peca más, se va degradando más. ¿Ha oído esa frase que dice: ay, en mi juventud eso yo no veía en los jóvenes y hoy sí lo veo? Pues sí. ¿Por qué? Porque se va degenerando, degradando cada día más el corazón. Y lo que usted no hizo de chamaco, hoy los de esa edad, en este tiempo sí lo hacen. ¿Por qué?
porque se van degradando. El pecado cada día corrompe más y más y más. Pero en Cristo Jesús, ese hombre, esa mujer degradada, corrompida, cuando abre su corazón a Jesús, dice la Escritura que le hace una nueva criatura. Lo regenera, buscando Dios llevarlo a la imagen perfecta de cómo lo creó. Sin pecado, sin mancha. Ese es el fin. Es ahí donde usted tiene el remedio. Así es que el pecado que mora en nosotros, muchas veces decimos, es que es por las malas compañías, es que cayó en malas manos, lo formaron mal. Yo no voy a quitar crédito a eso, pero la realidad es de que dentro de cada uno de nosotros hay una naturaleza corrompida. Y que si no la ponemos delante de Dios a través de Jesús para que nos ayude, usted y yo no vamos a poder. Usted mismo es testigo de que ha dicho, ya no voy a hacer esto, ya voy a dejar aquello. El borracho que dice, ya no voy a tomar, de verdad, por esta, que ya no. ¿Y qué sucede? Vuelve a lo mismo. Usted mismo ha experimentado esto en áreas de hábitos pecaminosos y dice, ya no. Si usted es fácil de lengua, pues ya no, porque meto en problemas a los demás. Ya no. Y al rato, otra vez. Por sí mismo no podemos. Necesitamos que Dios haga esa obra preciosa a través de Cristo Jesús para que usted venga a nacer de nuevo y entonces tenga la capacidad de Dios para enfrentar el pecado con la ayuda de Dios y vencerlo. Ese es el punto. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y usted podrá levantar su mano y decir, no, pastor, yo soy así. La Escritura dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y le añade, y perverso. Mire, hay gente que puede usted mirarla muy correcta, muy moralista, muy todo. Y por detrás puede ser la persona más depravada y sucia. Usted puede conocer a alguien que pareciera muy justo y recto en los asuntos, en los negocios. Y por dentro en su corazón puede ser el más mentiroso y engañoso de las cosas. ¿Quién conocerá el corazón del hombre? Dios. El hombre, dice la Escritura, que está inclinado al mal. El corazón del hombre es perverso. Tu corazón, mi corazón, si Dios no trabaja, es un corazón con toda la libertad para hacerse tan perverso y tan depravado hasta donde se pueda llegar. Hasta donde se pueda llegar. ¿Sabe ejemplo que la Escritura habla aún acerca de cómo manejar las relaciones entre personas? Estoy hablando de intimidad. Aún debe de haber un respeto en esos tiempos y momentos. Pero ¿cómo lo voy a saber? Hasta que yo entro y profundizo lo que a Dios
lo clasifica y lo identifica como pecado. El pecado puede estar oculto bajo una delgada capa de cortesía, de buenos modales, un decorar exterior excelente, pero el pecado se encuentra profundamente arraigado dentro del corazón. Ahora usted a esta altura decir, ay pastor, entonces ni confío ni en usted. Hace bien en ser prudente en todas las cosas. Porque tenemos que entender que podemos fallar. ¿Por qué? Porque muchos que tal vez usted ha conocido ese tipo de personas que un tiempo caminaron en Dios y usted los veía, irradiaban vida de Dios y los veías y decías, ese hombre es la pureza y la santidad andando. Y de repente lo ve y lo ve más puerco que el puerco. Y dices, ¿qué pasó? Porque la naturaleza pecaminosa, escuche esto y grábelo en su corazón, no va a morir hasta que usted cuelgue los tenis. Esa debilidad, esa tendencia a pecar en Cristo Jesús, por la nueva vida, hay capacidad de Dios para controlar, someter y yo ir caminando en una vida cada día queriendo agradar más y más a Dios en mi pensar y en mi manera de vivir. Pero si yo me descuido, ese hombre carnal, natural, perverso, tendencia a pecar, ¿sabe qué va a hacer? Y va a volver a tomar dominio de mi ser. Y entonces el hombre espiritual se fue. Eso es lo que sucede en las vidas que usted ha mirado, que dicen, oh, caminaba muy bien yo y lo veo. Eso es lo que sucede. Por eso usted tiene que entender que la naturaleza pecaminosa que tenemos que trabajarla y someterla por el Espíritu de Dios en nuestra vida todo el tiempo. El día que usted le dé cavidad a cosas, ese día su naturaleza carnal se va a empezar a desarrollar y no le va a dar oportunidad porque se va a querer aferrar a volver a salir de nuevo. Hay algunos, escúcheme esto, hay algunos que le juegan al vivo con el pecado, le coquetean, le juegan, nada más tantito, una, no es ninguna. Una película, escenas que despiertan tu carne, no le adelantes porque si dice algo, ya no voy a saber y está re buena. No, tienes que cuidar. La Escritura dice que tus ojos son la lámpara de tu alma. Tus ojos naturales es la lámpara de tu alma, es la ventana, es lo que aquí va a mirar. Y en esa transparencia y honestidad, cuando usted ve una película y ve ese tipo de escenas, usted es honesto con usted mismo. Usted puede pasar 1 o 2 días y puede ser que su mente se quede pensando en eso o recordando esa escena. Y usted es honesto consigo mismo. ¿Por qué? Porque tu corazón, mi corazón, sin Dios, está inclinado al mal.
con Dios está inclinado al mal, pero con Dios puedo someterlo. Porque el espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el mismo espíritu que mora en mí por haber creído en Jesús. Es el espíritu que mora en ti. Y entonces, como hoy el espíritu de Dios mora en tu ser, tienes la capacidad de someter al hombre carnal y natural en tu persona. Mire, el engaño es sutil, el pecado es engañoso y sutil. Hemos dicho que si tú le coqueteas y lo ves con una importancia irrelevante, lo que va a hacer es que va a arruinar tu alma. ¿Sabe que el pecado al principio parece que no es pecado? Esa es la sutileza del pecado, esa es la forma que engaña el pecado. Mire, Judas entregó a Jesús por un beso. Pero si usted lee cuidadosamente la escritura, dice que Judas, cuando vio que le iban a condenar, cuando vio que iban a condenar a Jesús a la muerte, es como cuando dijo: uy, creo que sí me pasé. No pensé que llegara tanto. Y dice que fue y que les regresó las monedas. Y dice: he pecado. Pero el pecado no solo es reconocer, sino arrepentirse y cambiar de actitud. Judas le remordió, le cargó lo que hizo, pero no cambió de actitud. Hay un estudio que dice que así como Pedro negó a Jesús, pero Pedro se aferró a Jesús, y Jesús llegó un momento donde le perdonó y reconoció. Dice ese estudio que es muy probable, es una deducción, no es bíblico, es una deducción de un hombre que escribe esa enseñanza. Es muy probable que Judas, si en lugar de irse a colgar, hubiera ido y tratado de buscar al maestro o esperar en lo que sabía que iba a resucitar, porque él también lo supo, dice, probablemente él hubiera alcanzado misericordia y salvación. Es una deducción. Esto es importante para que usted sepa. El hecho de que usted diga: sí, fallé, pero no cambie ni corrija, eso es lo mismo. Es lo mismo. Así es que el pecado puede parecer pecado al principio. Eva, con un fruto deseable y bueno, lo vio, y ¿qué le dijo la serpiente? Es que si tú comes de él serás como Dios. Vea qué sutil. Que dices: como Dios. Sí, era una verdad con mentiras, porque ibas a ver que era bueno y que era malo. Esa era la verdad. Pero la mentira era que no iba a ser como Dios, porque Dios es omnipotente, es omnipresente, Él todo lo sabe, y el hombre, ella, no iba a ser como Dios en esas áreas. A veces el pecado pareciera que no es pecado al principio. David, en un paseo por su terraza, lo llevó al adulterio y a ser un homicida. Si usted lee el libro de Samuel, donde habla esa historia, dice que David era el tiempo de guerra donde los reyes tenían que salir a la batalla. El tiempo de guerra. Pero David dijo: yo tengo gente de calibre, yo me puedo aventar un respirito y que se vayan a pelear.
Y él dice que se quedó en su terraza, en su casita, y desde la terraza una tardecita miró a una mujer y la codició y la mandó a traer. La tomó, y a causa de eso esa mujer se embarazó. Y entonces el esposo de esa mujer dijo: David, si el hombre no ha regresado en meses y al rato que regrese y la ve embarazada, va a decir: ¿pues de quién? ¿No? Es una lógica, pero vea cómo el pecado empieza a corromper. Y él dijo: mándenme a traer a su esposo. Y lo trajo y le dijo: ve a tu casa y pásala esta noche en tu casa. Pero ese hombre que había sido fiel a David dijo: ¿cómo puedo estar yo en la comodidad si el pueblo, si el ejército de mi Señor está en la batalla? Y dice la escritura que él ni siquiera fue a su casa, se quedó ahí. Y entonces cuando David dice: no se fue, entonces no estuvo con su esposa, entonces ¿cómo podré decirle? Le dirá a ella que es su hijo después. Y viene y se corrompe todavía más David en su mente y en su corazón. Y manda a llamar a gente del ejército y le dice: ponme a este hasta delante de la batalla para que muera. Porque ese era el punto. Los que iban hasta adelante eran los más diestros en la guerra, pero tenían el mayor riesgo de morir primero. ¿Y qué hizo? Lo puso por delante. Y efectivamente fue como murió ese hombre. Pero Dios, que todo lo sabe, a través de un profeta llegó y le dijo: David, ¿qué harías si haces esto? Y él dice: maldito, casi hay que sentenciarlo. Y le dijo: pues ese eres tú. Para Dios nada es oculto. El pecado es el pecado, hermano. Y no le ponga el nombre que quiera. No lo adorne, no diga: ay, esto. No, el pecado es pecado y seguirá y se llamará pecado y está en contra del corazón de Dios y te separará del corazón de Dios. Y si tú mueres, escúchame esto, si tú mueres en pecado, vas a una eternidad sin Dios. Así todos tus años hayas amado a Dios, te hayas esforzado, hayas vivido en Dios agradándole, pero un día te atreves a aventarte un desliz y en ese desliz te vas sin Cristo y te vas una eternidad sin Dios. Ese es el pecado. Ese es como Dios en su justicia ve las cosas. ¿Quieres agradar a Dios? Tienes que entender la profundidad del pecado. Tienes que tener temor, reverencia a Dios, porque necesitamos hacerlo por nuestro bien. Lo destructivo del pecado. Usted tiene que poner esto en su mente y en su corazón. El pecado es repugnable e inhabitable en la presencia de Dios. Dios no tiene nada que ver con el pecado. El libro de Job dice que aún los cielos no son limpios delante de Él. Pero sí Él los creó. Porque la santidad de Dios va mucho más que lo que usted pueda pensar e imaginar. Por eso Isaías dice que cuando tú te abras tu corazón a Jesús, dice que tus pecados como el carmesí, el color rojo, dice, entonces tú serás blanco como la nieve, porque te limpiará. Usted conoce esa parte de la historia de Jesús, cuando dice que Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Él tuvo que cargar el pecado y tuvo que ir solo.
El Padre no pudo estar con él porque él aborrece, es inhabitable donde hay pecado. Y mire, algo que llama mucho la atención es que mientras Jesús está en el proceso del Calvario, él le dice, ejemplo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cada vez que Jesús le dice, Padre, te encomiendo mi espíritu, Jesús cada vez que se refiere al Padre en el proceso del Calvario, él le dice, Padre, 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 Padre. Pero cuando le dice acerca de sentirse desamparado, no le dice Padre, le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque ya no entendía que no tenía el privilegio de hijo. Ahí tomaba el lugar que él tenía que tomar y no había un paternalismo como a veces equivocadamente en un amor erróneo nos gana el maternalismo, el paternalismo. Y decimos, es que es mi hijo, es que es mi hija. Y tratas de cobijarle su pecado. No. Quieres que tu hijo, tu hija amen a Dios, respeten a Dios, les vaya bien. Tienes que confrontarlos y tienes que hacerlos ir a la cruz en Cristo para que entreguen su maldad y su pecado. No los acobijes ni los apapaches erróneamente. Es difícil, hermano, con los hijos. Pero algo que tienes que meter en tu corazón es que siempre que tú obedezcas a Dios, tú vas a ver bendición y fruto en los tuyos. Aunque parezca que ese tiempo para tus hijos es corrección, es doloroso, a ti mismo te duela por el proceso de corrección que tenga que vivir, pero va a haber bendición. No solapes a tus hijos. No los solapes. El pecado te mantiene muerto y te lleva a una eternidad de castigo. Eso es lo destructivo del pecado. Mire, van a poner aquí una serie de citas y usted puede entender, porque estoy tomando solo unas porciones de cada versículo. Si usted quiere tomar nota de esos, hágalo. Mire, el pecado es tan destructivo porque es cosa abominable y aborrecible para Dios. Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Cualquier transgresión leve a Dios te hace culpable a todos. Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Y no estamos hablando de que yo muera físicamente, estamos hablando de una muerte espiritual. Y muerte, para los que han estudiado, hemos aprendido que muerte es separación. Cuando alguien muere aquí, se le dice muerte, ha muerto. ¿Por qué? Porque su cuerpo se ha separado de su alma y de su espíritu. Eso es la muerte. Es una muerte natural. Apocalipsis habla de una segunda muerte. Déjeme leerle esa cita rápido para que usted. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Un día tú y yo estaremos delante de Dios y ahí nuevamente tendremos que dar cuentas. Y si vas con Dios, no tienes una segunda muerte. Pero si no eres aprobado con Dios, eres separado de Dios. Una segunda muerte, una segunda separación. Pero entonces ahora a una eternidad de sufrimiento.
La Escritura lo dice, iglesia. La paga del pecado es muerte. Romanos 2:16 dice: Dios juzgará los secretos de los hombres. Ayer no sé por qué salió ya la tarde noche y hablábamos y decíamos qué terrible es, o qué fuera de un entendimiento con temor a Dios es cuando una mujer le pueda decir a su esposo: este es tu hijo, sabiendo que ese hijo no es de él, sino es de otro. Qué terrible, qué doloroso. Y la posición de esa persona, qué corrompido y qué perverso. Ay, pastor, de eso hay muchos casos, ¿sí? Pero es la perversidad del corazón. El gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Lo destructivo del pecado es una eternidad de dolor. Irán estos al castigo eterno. Los malos serán trasladados al Seol. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. Apocalipsis 21-27. Nada. Ese es lo profundo del pecado. El pecado vive en el creyente, pero es muy diferente que viva cuando está sin Cristo a cuando está en Cristo, porque mientras está en Cristo, ese hombre, esa mujer tiene el poder por el Espíritu Santo de vencer el pecado. Pero el que no, dice Romanos, que el que se hace esclavo de alguien, el que practica algo se hace esclavo de eso. El que practica el pecado se hace esclavo del pecado. Usted quiere ser libre. No se deje esclavizar por el pecado. Cuánta necesidad hay de que el corazón sea regenerado, que nazca de nuevo. Si tú no has abierto tu corazón a Jesús, sabe esto, que tú necesitas nacer de nuevo. Y eso se obtiene en Cristo Jesús. Y entonces serás lleno de la capacidad de Dios por su Espíritu Santo para enfrentar la vida pecaminosa que todos enfrentamos. El que está en Cristo tiene que vivir bajo esa condición y pelear la batalla diariamente. Romanos 7:22 y 23. Porque según el hombre interior, es decir, en mi mente, en mi corazón, me deleito en la ley de Dios. Veo lo de Dios y digo: eso es muy bueno, muy bueno. Pero veo otra ley en mis miembros. Pero yo me veo cada día y hago algo que se revela contra mi mente y que me lleva cautivo al pecado en mis miembros. Yo le invito a que usted en esta semana detalladamente usted lea Romanos 7 y 8. Y usted va a entender muchas cosas de las que usted mismo vive y a veces se frustra y a veces se pregunta y dice: ¿por qué si quiero agradar a Dios no puedo? ¿Por qué si digo el domingo sí y el lunes ya estoy haciendo otra vez lo mismo? Ahí Romanos 7 y 8 le va a decir qué es lo que pasa y qué es lo que usted tiene que hacer, que es exactamente, o en otras palabras, lo que hoy hemos estado hablando. Necesitamos nacer de nuevo por el sacrificio de Jesús al aceptarlo. Termino con esto: nunca nos libraremos de la naturaleza pecaminosa hasta que vayamos al hoyo. Eso nos lleva a entender que el pecado es tan serio para Dios y que tenemos que tener una actitud como aquel hombre dijo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Si tú no estás conmigo, no puedo agradarte.
si no me sostengo de tu presencia, de tu Espíritu Santo, no puedo agradarte. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Solo tú, Señor, día a día. Y quiero terminar mis días, Señor, en tu presencia. Sé, porque mi mente, mi corazón, fallo, pero quiero esforzarme. Mientras más usted entienda que quiere agradar a Dios, le aseguro que usted irá encontrando muchas más cosas que usted tiene que cambiar delante de Dios. Porque el Espíritu Santo viene y se lo hace ver. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Dios le dice a usted y a mí que hay una batalla de su hombre natural con el hombre espiritual que Dios ha hecho nacer de nuevo en usted por Cristo Jesús. Pero entienda que tiene que pelear la batalla. Entienda la profundidad y la seriedad del pecado. Tenga temor y respeto a Dios en su manera de vivir. Entienda que eso lo lleva a la necesidad de estar buscando a Dios diariamente en oración, en buscar su palabra. Dice la Escritura: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra. Con la palabra. Esto le va a enseñar a usted la gravedad y lo profundo del pecado, porque este es el corazón de Dios para usted y para mí. Así es que esta predicación no ha sido para condenarle, ni para que usted salga espantado, ni que usted salga así como diciendo: no, pues ahí si no se es sacro. No. Ser santo es entender que fuimos apartados por Dios y ahora yo tengo la responsabilidad de buscarle, porque ahora Él me ha equipado con su Espíritu Santo, con su gracia, con su amor, con su poder para vencer. Hoy lo puede hacer usted en Cristo Jesús. No es perfecto, pero sí puede perfeccionar áreas de su vida. Sí puede perfeccionar. ¿Por qué no ora a Dios y le dice: Señor, enséñame a entender cada día más y más la gravedad del pecado para agradarte cada día más a ti? Padre, esta mañana nos has hablado acerca de lo fuerte e importante y crítico que es el pecado para nuestra vida y aborrecible para ti. Padre, enséñame a contar mis días, Señor, como dice tu palabra, entendiendo el pecado y la profundidad de ello, porque no quiero terminar mis días en una eternidad sin ti. Tú nos has dado tu precioso Espíritu Santo a través de tu Hijo amado Jesucristo por su sacrificio. Y queremos, Señor, pelear la buena batalla contra el pecado día a día, esforzándonos y con la ayuda de tu Espíritu Santo perfeccionando áreas en nuestra vida.
Limpia nuestra mente, nuestro corazón. Lleva a cada uno, Padre, en el nombre de Jesús, a una intimidad, Señor, donde tú hables a su corazón y le digas: quita esto, deja esto. Porque es así, Señor, como el corazón podrá comprenderte y entrar en un entendimiento y una comunión contigo, porque tú eres espíritu. Jesús dijo: lo de la carne, carne es, y lo del espíritu, espíritu es. Y esa nueva vida es una vida nueva en Cristo Jesús, una vida espiritual, la cual hoy, como hombre espiritual, podemos ir adelante. Padre, queremos agradarte. Queremos cada día, Señor, ser santos, limpios, consagrados para ti, para que tú puedas, Señor, nosotros no podamos tener obstáculo en nuestras oraciones delante de ti, pero también para que tú nos puedas usar y traer vida a otros en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias por la iglesia y por cada corazón, por cada familia y por cada amigo, hermano que está entre nosotros. Sea tu bendición sobre sus familias, sea el reto de tu presencia en su corazón y dispuestos, Señor, a negarse a sí mismos para obedecerte. Eso es lo que queremos hacer.